Nada más y nada menos que de Carlos Eduardo Rovira. Significa, acá nadie va a venir a decirme cuándo es mi fin de ciclo. Yo lo pongo. Yo pongo ese límite, Sí. ¿no? Si después Encuentro Misionero fracasa, no fracasó la renovación. Fracasó Encuentro Misionero. Es buenísimo si lo pensás, es buenísimo, claro. Entonces, yo no perdí. O sea, es como. es Ramón Díaz. Es Ramón Díaz saliendo de Yo no la, fui la vez. de la bombonera. Se pone en juego la propia identidad del proyecto. Es lo que te decía esto de te teletransportás. Estás en el 2007, te teletransportás al 2024 y no entendés absolutamente nada. Claro. Era la primera vez que se ponía sobre la mesa la discusión por la propia identidad. ¿Qué somos? Exactamente. El obispo Joaquín Viña andaba con una remera muy llamativa, que era el arcángel San Miguel. ¿Cómo se moralizó el debate? Claro, ¿no? claro. Tipo, esta lucha es contra Contra el mal. Contra el mal. La diversidad de voces en Misiones por lo menos no existe en líneas generales. ¿Sentís que hay que irse de Misiones para ejercer el periodismo y el trabajo de manera libre, tranquila? ¿Qué pensás de esa paranoia colectiva que siento que existe, ese tabú que existe con Carlos? Y hay una causa material, ¿no? Obviamente, que es cómo se distribuye la pauta oficial, digamos, hay ¿Cómo se financian los medios? Cómo se financian los medios. Y todo eso condiciona a la hora de querer hacer un periodismo lo más autónomo posible. Para mí el valor del periodismo es la autonomía. O sea, si uno pone en juego la autonomía, pone en juego todo. Acá la gente se autolimita muchas veces. Eso es clave. Eso está buenísimo. La autocensura, digamos. ¿Por qué hacer periodismo? ¿Qué buscas con tu trabajo, con tu labor? Revelar verdad. Sí. ¿Cuáles son los sueños de Pedro? Vamos a poner un poco profundo. Acá vas a ver mi conversación con Pedro Lacour. Pedro es sociólogo y periodista recibido en la UBA, acreditado en Casa Rosada por el diario AR, apodado por sus amigos como Rovirólogo. Escribe sobre la política y el poder en Misiones. Sin dudas, uno de los periodistas del momento. En esta charla hemos buscado repasar la historia de Carlos Eduardo Rovira y la de su partido, el Frente Renovador de la Concordia, para entender cómo ha construido ese gran poder hegemónico que domina la provincia de Misiones hace más de 20 años. Bueno, quiero arrancar dándole la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Pedro Lacour. Pedro, gracias por estar acá. Brian, gracias por la invitación. Un placer. Gracias por confiar realmente en este proyecto nuevo. Por confiar ciegamente, que es la verdad, en este proyecto nuevo, este espacio que estamos estrenando de charlas y conversaciones que creo que Misiones necesita. Charlar entre nosotros los misioneros. Me parece necesario. Queríamos aprovechar que estabas de visita por Posadas, por más que sos de acá de Posadas, pero hace tiempo vivís en Buenos Aires. Queríamos aprovechar para charlar de un tema, si no es el tema de Misiones, que es la historia de la renovación y la historia del político más importante del siglo XXI. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Carlos Eduardo Rovira. Y qué mejor que vos para hablar sobre el tema. Ni más ni menos. Ni más ni menos que Rovira, digo. Sí, sí. A mí me causó mucha curiosidad cuando vi tu cuenta de Twitter y vi que periodista, sociólogo, UBA y rovirólogo. Rovirólogo. Sí, esa descripción la incluí en mi bio de Twitter después de la polémica por ficha limpia el año pasado, que fue cuando a Rovira más se lo mencionó en los medios nacionales. Te diría más incluso que en el 2006, que lo que pasó en el 2006, ¿no? Que fue el momento donde tuvo más exposición, por lo menos. Yo creo que el año pasado fue, mayo del año pasado, el momento donde Rovira tuvo más exposición todavía. Y en ese contexto, un colega amigo de la Casa Rosada, acreditado también en Casa Rosada, Pablo Lapuente, el acreditado de Letra P, me dijo, che, tenés que ponerte rovirólogo en la bio, no sé qué. Me empezó a insistir y dije, bueno, vamos con la de rovirólogo. ¿Es el año pasado, entonces? El año pasado. Es el año pasado. Sí, nunca lo había incluido. ¿Lo de ficha limpia te pareció que fue mayor al de las protestas masivas de los docentes y policías? Me parece que sí, porque por lo menos en mayo del 24, fue justo un año después lo de ficha limpia, exactamente un año después de las protestas de policías, docentes, ¿no? Y trabajadores de salud.
Yo creo que en mayo del 24 la figura de Rovira a nivel nacional, pese a que tuvo una resonancia muy grande, la crisis, Sí, sí. todavía no estaba tan expuesta. Lo de Ficha Limpia lo expone mucho más porque lo vincula directamente en su relación con Milei y lo que hicieron concretamente los senadores, ¿no? Que responden a Rovira en la Cámara Alta, ¿no? Rojas de Cut y Arce, que fue votar en contra del proyecto de Ficha Limpia, que era supuestamente un proyecto, era un proyecto del PRO, pero que Milei se suponía que estaba de acuerdo. Ok. Se suponía. Todos sabíamos que en realidad no. Entonces, la sospecha inmediata fue, bueno, Milei transó con Rovira, y bueno, todo lo que se generó ahí. Rovira fue tapa de Clarín y de La Nación, el nombre de él, ¿no? El sábado ese posterior a la polémica. Sí, es cierto, es Y cierto. lo expuso, creo yo, mucho más que lo del 24. A niveles, como te decía, a niveles parecidos a los del 2006. Obviamente fue un periodo mucho más cortito lo de Ficha Limpia. Yo le digo, fue como un 2006 concentrado, ¿no? Condensado. Ya vamos a llegar a lo de Sí, 2006. hay para hablar. Ya nos adelantamos un poquito, pero bueno, la actualidad, viste, y la política del día a día es de locos. Pero me gustaría igual arrancar un poco analizar un poco la historia, analizar la historia eh, desde el comienzo. Primeros años de Carlos como intendente, su relación con Pedro. Con Ramón. Me jugó ahí el inconsciente. Con Ramón Puerta, el Sí. verdadero Puerta, el original. Eh, esa primera intendencia es con el PJ, ¿no? O sea, Es la intendencia, claro. Rovira fue candidato por el PJ, venía de ser, de estar al frente de Vialidad Provincial. ahí va. Cuando Ramón Puerta gana la gobernación, que es en el año 91, incluye a Rovira en ese gabinete, ¿no? Estamos hablando del segundo gobierno peronista consecutivo, el de Ramón, el de Puerta del 91, porque venía de estar, acordate que Julio Humada gana en el 87. Ok. Humada fue el gobernador del 87 al 91, y se suponía que en el peronismo provincial había un pacto de que Humada era Humada 87-91, después Puerta y después quizás Humada de nuevo. Bueno, en el medio Puerta claramente se consolidó, ¿no? como el líder, y Humada, el humadismo también se consolida, pero sobre todo en la línea del PJ. O sea, Humada durante los 10, ten en cuenta esto, en los 10 años de puertismo Humada fue el presidente del PJ. Ok. O sea, Puerta no manejaba, digamos, el PJ, por lo menos no en términos formales. Ok. Rovira era un Interesante. personaje completamente secundario. Llega a la titularidad de Vialidad por la cercanía que tenía con Ramón. Ujú. En ese momento ya era él, ya se había recibido de ingeniero químico, que estudió en la UNAM. Y en el 95, llega el momento de la elección, de tener que elegir un candidato para la intendencia de Posadas, y Ramón elige a Rovira, según lo que dicen, simplemente por una circunstancia en la que tenía que poner a alguien, ¿no? Ok. Hay algunos que dicen que uno de los candidatos posibles, se suponía, digamos, que era el candidato que iba a ser y que no pudo o no quiso, Ok. era Luis Viana. Otro personaje clave de lo que fue el puertismo de los 90, ¿no? Y hay algunas historias que cuentan, versiones, ¿no? Que después algunos te dicen que es así, otros te dicen que no tanto, de que en realidad Lucho es el que le propone a Rovira, como en realidad él si competía, tenía que competir contra el hermano Ok. en ese momento, que Ujú, estaba sí. del otro lado. El Lucho que dice, che, ¿y ¿por qué no le decimos a Carlitos? Y que supuestamente la respuesta de Puerta fue, pero si Carlitos nunca pisó un barrio. Y que Claro. Lucho le dice, sí, lo ponemos a Carlitos, lo subimos a la camioneta, lo hacemos recorrer, le ponemos la gota fría de Carlos Vive y vamos para adelante. Y esa es una de las tantas versiones que hay de cómo llega Tremendo. Rovira a ser candidato primero y después intendente de Posadas, ¿no? La política se hace de traición porque parece ser así, ¿no? Rovira, Carlos, rompe con Puerta y se postula como gobernador. Exactamente. Contra Puerta. Contra Puerta, Sí. recién en el año 2003.
Sí. En el medio lo que tuvimos fue que Puerta vuelve a elegir a Rovira como candidato propio para ser gobernador en ese caso, después de los 4 años de intendente, ¿no? El 95-99, 99. Rovira gana la interna como candidato puertista, la interna del PJ, que creo que fue la última interna que hubo hasta la que hubo ahora hace poquito. O sea, imagínate, Sí. en el PJ provincial. A nivel Provincial, nacional, provincial. O sea, la del 99 había sido la última interna que había tenido el PJ hasta la que gana ahora Humada, ¿no? Qué interesante. Y en ese momento Humada padre, ¿no? Sí, este sí, es sí. el hijo. Y en ese momento también había varios nombres, entre ellos incluso el del propio Lucho Viana también, que se autopostulaba también para ser el candidato de Puerta. Y todos los que dicen es que lo que dicen en general, ¿no? Respecto de por qué Puerta elige a Rovira también en el 99, porque lo veía como alguien manejable, digamos, ¿no? Y ahí entra esto que decís vos, ¿no? Me preguntabas respecto de la traición. Puerta no creía que Rovira lo podía traicionar. No lo veía. Claro. Hay muchos que dicen que se lo advertían y que él lo subestimaba completamente, ¿no? Mirá si Carlitos me va a traicionar Carlitos. Claro. Porque los que estaban alrededor de Puerta, había algunos que miraban los movimientos de Rovira y lo veían. O sea, veían que era alguien que se estaba rodeando de su propia gente, ¿no? Sí. Entonces, una vez que llega Rovira a la gobernación en el 99, imagínate el contexto, ¿no? Estamos hablando de el menemismo tardío. Menem también se planteó en ese momento la posibilidad de quizás reformar la Constitución y volverse a presentar, cosa que no pasó. Ok, eso ya empezaba a aparecer como ideas de la reelección. No, estoy hablando de Menem. Ok. El Menem, o sea, el Menem presidente, Ok. hasta incluso, digamos, imaginó con la posibilidad de una reelección nueva, digamos, ¿no? Otro mandato, cosa que no pasó. Ok. Por eso va Duhalde, ¿no? Como candidato. Ok. Pero era un contexto en el que el menemismo empezaba a entrar en crisis, la cuestión económica y todo lo que es la situación social en general de la Argentina se ponía complicada. Sí. Y Puerta va de candidato a senador. Puerta entra como candidato a senador y Rovira se hace con el poder de la provincia, por lo menos en términos formales. Pero llega con su gente, ¿no? Obviamente el gabinete original de Rovira tenía figuras vinculadas al puertismo, sin ir más lejos. Juan Carlos López, que fue una figura también muy de la mesa chica de Puerta. Y ahí él empieza a gobernar en un contexto muy complejo en términos económicos y sociales. Y Puerta manejaba todo eso, él suponía, lo manejaba Rovira, un poco desde Buenos Aires. Eso para mí es clave también entender cómo la diferencia que hay entre Puerta y Rovira es clarísima cuando uno empieza a ver cuál es la relación de cada uno con Buenos Aires. Ok. Puerta. Pero Ramón estaba en Buenos Aires. Claro, sí, iba y venía, obviamente, pero sí. tenía obviamente su Sí. búnker acá, ¿no? Sí, en Ñuporá, que es su casa de las afueras, acá más cerca, no en Apóstoles, sino acá, cerca de Posadas. Y Rovira tuvo que gestionar una provincia bastante compleja, ¿no? En términos, como te decía, en términos sociales y económicos. Y la cuestión de Buenos Aires me parece que es clave para entender la diferencia, porque digo, Puerta es alguien que siempre se obnubiló bastante con las luces porteñas. Esto me estoy adelantando un poco, pero digo, el formato de liderazgo que logró Rovira con los años es claramente un liderazgo a espaldas, te diría, por lo menos de Buenos Aires. Más provincialista. Y más provincialista, ¿no? Por lo menos en términos políticos, ¿no? Eso se fue dando con los años. Pero digo, ahí Rovira empieza a manejar una provincia con muchos problemas, vinculados obviamente, estamos hablando del pre-2001, y Puerta, que empieza a tener ganas de jugar también nacionalmente, ¿no? Entonces empieza también a mirar de costado lo que pasaba en Misiones, y creo yo, y esto es una interpretación mía, a dejar de entender lo que estaba pasando, el proceso también que se estaba dando ahí. Ok. Esto es todo el previo al 2003, digamos, que es el momento, ¿no?, de la traición. Entonces un Puerta que está pensando más en Buenos Aires, capaz en una presidencia. Sí, como un proyecto. Un proyecto propio, nacional, obviamente en el contexto del PJ nacional, ¿no? Pero siempre con un ojo, yo te diría con los dos ojos puestos en Buenos Aires y cada vez menos en Misiones.
Y eso le permitió a Rovira ir armando muy de a poco, de manera muy incipiente, un esquema propio, ¿no? Muy de a poco. Hay algo que mencionás, ya, bueno, pasamos un poco los años, Carlos se convierte en gobernador, es reelegido. Exacto, crea el Frente Renovador de la Concordia, digamos, que esa es la clave. 2003, ¿no? 2003. 2003. Eso que es un antes y un después. Estamos a 23 años. 23 años. 23 años. 23 años. Parece que fue 2003, parece. Sí, una banda. Es mucho y a su vez me parece poco. Es un montón. Y hay algo que pasa que muy interesante. Yo era muy chico, yo me acuerdo. Era muy chico y me acuerdo toda la revolución que fue el referéndum que hace Carlos para 2006 para la reelección indefinida. Y hay algo que mencionás y me pareció muy interesante, que realmente no sabía, que es que Néstor Kirchner fue el que insistió para que Carlos se anime a hacer eso. Sí. Hay algunos que hablan de apriete directamente por parte de Néstor. No fue tipo, che, ¿te gustaría? No, sí. Hay algunos que hablan de apriete. Para entender esa instancia hay que tener en cuenta que en el 2003 el Frente Renovador de la Concordia, ¿no? Sí. Nace como el primer experimento exitoso de la transversalidad kirchnerista. Okay. O sea, Néstor Kirchner gana en abril en el medio de los movimientos que estábamos diciendo, ¿no? Esa interna entre Puerta y Rovira ya empezaba, en el 2013 estaba muy caliente. Sí. Y llegó el momento en el cual había que decidir para quién se jugaba, ¿no? Claramente Ramón tenía una afinidad muy cercana con Menem. Sí. Y Néstor estaba completamente buscando ahí una referencia también, ¿no? A nivel provincial. Y Rovira era el que estaba rompiendo eso, ¿no? El que estaba rompiendo con la alianza original que tenía con eso le gustó a Néstor, podríamos decir. Sí, porque había una pretensión de nueva política, ¿no? Sí, si bien estamos hablando de el que era el delfín, ¿no? De Puerta. Sí. Incluso eso era lo que veían también de reojo los propios radicales, que se jugaron, digamos, ¿no? Que se van del partido y se juegan en el proyecto de la renovación. Les costaba mucho confiar en Rovira. Claro. Imagínate. O sea, alguien que fue básicamente, como se dice, el que le cebaba mate a Puerta, ¿no? Y fue siempre leal a Puerta. Alguien que nunca demostró, digamos, ningún tipo de gesto, por lo menos muy elocuente respecto a algún tipo de diferenciación, por lo menos no hasta hace poquito tiempo, digamos. Y decían, bueno, tenemos que confiar en este tipo, podemos confiar en este tipo. Y así nace la renovación, ¿no? Sí. Néstor gana y le dice a Rovira, presentate, lanza el espacio que yo te acompaño. Y el 2003 fue eso, ¿no? Sí. Las elecciones creo que fueron en septiembre del 2003, donde efectivamente la renovación le gana al PJ de Puerta. Porque eso fue lo concreto, ¿no? Rovira se va del PJ y le deja el sello a Puerta. Y ahí termina consolidándose, ¿no? Como en esa reelección, que eso no es menor, ¿no? Porque Rovira logra la reelección ahí. Pero él había sido candidato del PJ, no había sido candidato del Frente Renovador. Entonces en el 2006 uno de los argumentos que usaban en el entorno de Rovira era, bueno, pero él está buscando la reelección que le falta, porque él recién empieza su proyecto en el 2003. Y hay todo un debate respecto de si efectivamente era la búsqueda de una reelección indefinida. Okay. Porque él lo planteaba y la renovación lo planteaba como, bueno, en realidad es una más. O sea, lo que quiero es una más, decía Rovira. Claro. Era mía, de mi partido, como mi partido. Exactamente. Obviamente que se generó, ¿no? un nivel de debate público inédito en Misiones. Sí. Y en el medio esto que vos me preguntás, ¿no? ¿Cómo Kirchner interviene? Dicen que fue en una de las tantas cumbres que hubo en esa época del Mercosur en Iguazú, en la cual Néstor va para adelante y le dice a Rovira, tenés que jugar. Uh-huh. Un poco en la cabeza de Kirchner estaba, ¿no? Misiones como globo de ensayo, como también lo había sido un poco en el 2003, ¿no? Con la transversalidad, esta unidad entre radicales y peronistas que logra ganar, que gana por ser la nueva política. Eso es lo que Rovira un poco encarna, esa nueva política en contra del puertismo que queda como lo viejo. Claro. Bueno, en el 2006, Misiones para Néstor termina siendo también un globo de ensayo. Sobre todo porque él estaba viendo, bueno,
cómo tenía que ser la estrategia en otras provincias. Y ahí se mete, por ejemplo, siempre se menciona, la posibilidad de una reelección también para Fellner en Jujuy, o incluso para Felipe Solá, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese momento, también la posibilidad de una re. Entonces, si salía bien lo de Misiones, quizás él imaginaba eso. E incluso lo que podía pasar en el 2007 con la propia candidatura de él, cosa que después no fue porque fue Cristina. Sí. Entonces hay muchos que también especulan que la derrota de Rovira, la victoria del no en el 2006, condicionó también la posibilidad de que Kirchner vaya por una reelección. Qué interesante. Entonces, Kirchner lo encara a Rovira en esa cumbre del Mercosur y le dice, che, para mí tenés que jugar. Rovira muy, según lo que dicen, muy indeciso. Y termina haciéndolo, ¿no? Y plantea la reforma constitucional como la reforma solamente del artículo 110 de la Constitución Provincial, que es el artículo que habla explícitamente de los periodos, ¿no? Sí. Y la posibilidad de una reelección, y en este caso la modificación quería hacer por una reelección. Y eso es algo que también se criticó mucho como estrategia, porque basa una reforma constitucional solamente por un artículo. Claro. Hubiera sido mucho más inteligente plantear una reforma constitucional integral y obviamente incluir también el capítulo 110, claro, ¿no? Que no sea un referéndum, vamos por esto nomás. Y eso es un talón de Aquiles, porque ¿qué pasó después? Joaquín Piña, que fue el obispo, ¿no? de Iguazú, que dicen que lo fue a buscar puerta, ¿no? Y un grupo de opositores, como para que sea el candidato de ese no, termina aglutinando a toda la oposición detrás del no? Porque sí. Posta. Y eso es lo que termina siendo, me parece a mí, que la derrota de octubre de este año se cumple en 20 años. 20 años. Creo que fue el 29 de octubre del 2006, sea tan contundente, ¿no? Y cómo se trasladó también al debate nacional por esto que te digo. Sí. Y cómo Piña también representaba un poco lo que representaba a nivel nacional Jorge Bergoglio. Todavía no era Francisco, ¿no? Me sacaste, te estaba por preguntar, porque yo recuerdo el obispo Joaquín Piña, encima con una remera, andaba con una remera muy llamativa, que era el arcángel San Miguel. San Miguel, pues yo me los confundo a veces porque no tengo tradición tampoco católica. El de San Miguel era, no el Gabriel, San Miguel. Son todos parecidos. Sí. Pero sí, San Miguel. Me parece que es la misma, o sea, que me parece que es el mismo arcángel que usan las fuerzas del cielo, la agrupación de Santiago Caputo. ¿Viste los estandartes esos medio romanos? Ok. De Bordeaux. Me parece que en uno. Para la producción. Sí, vamos a poner igual la imagen. Mirá, vamos a poner después en la edición la imagen de la foto. Sí. Me parece que es el mismo, que es el que está pisándole la cabeza. Sí, al no demonio. Sé si al demonio, sí. San Miguel, el arcángel San Miguel, pisándole la cabeza al demonio. Con esa remera, con fue esa imagen, Joaquín Piña, el obispo, fue a votar. Creo que fue a votar con esa remera. Hay varias fotos, incluso he leído notas donde hacían hincapié en el uso de esa remera y esa imagen, ¿no? ¿Cómo se moralizó el debate? Claro, tipo, esta lucha es contra el mal. Contra el mal, exactamente. Que muchas veces, muchas luchas lo hacen pasar por ese lado. Lo que cuentan algunos de los que participaron en ese momento de todo el armado, ¿no? del frente del FUD, ahora no me va a salir la sigla, Frente Unidos por la Dignidad, así era. Uh-huh. Los que armaron eso lo fueron a buscar a Piña y me consta que algunos tuvieron reuniones con Bergoglio en la ciudad de Buenos Aires. Okay. Kirchner y Bergoglio ya en ese momento no se llevaban tan bien. Es cierto. Todavía no se había roto todo, porque un par de años después empeora todavía más la cosa, 2007, por ahí. Sí. Ahí nomás. Cuando Kirchner trata de correrlo a Bergoglio, y de ahí viene, esto es un asterisco en la historia, porque la pelea, vos sabías que el único político argentino político de primera línea argentino, que nunca pudo reunirse con Francisco, fue Sergio Massa. Okay. Y dicen que Bergoglio nunca le perdonó a Massa haber sido el que intentó correrlo del arzobispado por mandato de Kirchner, ¿no? En aquel 2008. Okay. Y fue todo ahí se rompió todo. Ya 2010 el matrimonio igualitario también lo tuvimos a Bergoglio como... O sea, Bergoglio era una figura muy antikirchnerista. A diferencia, digamos, de lo que pasó nuevamente. La vuelta que da, ¿no? Porque después... Claro.
Después ya cuando es Francisco, ¿no? Sí. Que tampoco era kirchnerista, pero digo, empezó a tener una sensibilidad distinta quizá. Pero bueno, esto como cita a pie de página, ¿no? Sí. Eran otros tiempos, realmente estamos hablando hace 20 años 20 años atrás. Es un montón 20 años. Es un montón Y además, qué loco también esto de ser oficialismo. O sea, hay una mirada distinta también cuando sos oficialista y cómo te miran, cómo te juzgan. Y esto de la reelección también en ese momento era como, ok, esto es un ataque a la democracia, ¿no? Tal cual, sí. A las instituciones, ¿no? Y la oposición en Misiones que con Puerta todavía, ¿no? Estaba muy presente. Hay que pensar en términos de dinámica interna en la provincia. Nosotros decíamos, bueno, gana la Renovación, gana el Frente Renovador en 2003. Recién la mayoría en la legislatura, que después pasa a ser el centro del poder de Rovira a partir del 2007, la mayoría no la tenía Puerta. Claro. No sé si por lo menos creo que la primera minoría seguro. Pero digo, Rovira no controló la legislatura entre el 2003 y el 2005. Recién en el 2005, con las elecciones del 2005, con una buena elección en el 2005, él logra empezar a controlar la Cámara de Representantes. Y ahí también yo te mencionaba recién la figura de Lucho Viana, que es como la némesis de Rovira desde el comienzo. Lucho Viana también es ingeniero químico. Y fue, ni más ni menos, que el presidente de la Cámara entre el 2003 y del 2001 al 2005. O sea, de antes. Pero 2003, 2005, del 2003, 2004, 2005, era Lucho el que estaba ahí y siempre era una legislatura que siempre estaba al borde de que le pidan el juicio político al gobernador, digamos. Todas las leyes, salían todas las leyes en contra del gobierno. El gobierno Rovira vetaba muchas de las leyes que salían. Entonces, recién en el 2005, Rovira está más tranquilo en respecto de su poder, ¿no? Por lo menos, interno. 2006, febrero del 2006, hay un hito también muy importante para entender la hegemonía de Rovira, que fue cómo corren a una de las ministras del Superior Tribunal, Marta Catela. Le hacen un juicio medio abreviado ahí, y la terminan corriendo de manera bastante polémica. Es un caso que llegó a la CIDH, a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, llegó ahora, en 2026, y marca un poco un hito de cómo comenzó también Rovira a incursionar, ¿no? en marcar la cancha respecto del manejo de la justicia, ¿no? Y fue todo, la acusaban a Catela de haber intervenido también mal, supuestamente, en el corrimiento de un intendente. Esto fue en febrero del 2006. Entonces vos fijate cómo el poder de Rovira fue acumulándose y llegado el caso, digamos, en el 2006, cuando empieza, ¿no? la discusión por la RR, era un momento donde tenía una fortaleza relativa, ¿no? Más allá también del apoyo de Néstor, ¿no? Era un gobierno fortalecido, era un Rovira poderoso. El golpe del 2006, la derrota en el referéndum, realmente lo pone en jaque a Rovira, porque termina obligándolo a ceder, al menos formalmente, el poder. Y en la oposición creyeron que ya lo tenían todo cocinado. Es que ese momento es clave, sin dudas. Cambia todo. Supuestamente tenían todo cocinado. Cambia todo. Lo que nunca tuvieron en cuenta es que una cosa es una elección, un referéndum, donde solamente hay opciones por el sí y por el no, donde claramente la sociedad estaba discutiendo algo en concreto, que era la posibilidad de Rovira de ir por la RR. No era necesariamente un voto antigobierno, por más que se haya hecho todo lo que... toda la polémica que se generó en términos morales, ¿no? Vinculada a ir contra las instituciones, etc. Entonces, terminó pasando que al año siguiente, en 2007, la discusión respecto de la sucesión de Rovira volviera mucho más fuerte, terminó volviendo mucho más fuerte a la propia Renovación, porque logró un salvoconducto en este esquema de alianza radicalismo-peronismo, ¿no? Entonces, el candidato Maurice Clos era radical. Exactamente, termina ganando esa elección y la gana en una elección bastante competitiva, o sea, muy distinta a las que hubo después, ¿no? Gana con el 30 y pico % de los votos. El que va compitiendo contra él es Pablo Chirch, que había sido el vice de Rovira hasta el 2006, porque también toda la discusión de la RR rompió también mucho del esquema original de la Renovación, ¿no? Y Pablo Chirch termina yendo por su cuenta. Y tercero sale, y esto muchos no lo recuerdan,
sale Ramón Porta. Ramón Porta es candidato de nuevo a gobernador en el 2007. Mirá. Y saca creo que el 15% de los votos, no mucho más. Ok. Pero toda la oposición misionera creyó que ya lo tenía cocinado a Rovira, que ya era el fin de ciclo definitivo. Qué loco este dato de Ramón. Sí, que no se lo acuerda a nadie eso. Y Rovira, es la primera vez que Rovira va como candidato a diputado provincial. Ok. Y empieza ahí sus mandatos sucesivos. Exactamente, que se gana hasta el día de hoy, ¿no? Sí, sigue siendo diputado por lo menos hasta el año que viene. Sí. Llegamos a Maurice Clos, famoso por sus multimillonarias obras públicas, sus grandes obras públicas. Pero también me estaba pensando el otro día que podríamos decir que los dos mandatos de Clos y el primero de Pasalacqua, podríamos decir que fueron uno de los mejores, los años dorados de la renovación, o de los mejores. Yo lo recuerdo, o sea, siempre hubo polémica, siempre existieron. Vos decís periodo 2007-2019 directamente. Sí. No lo cortás en 2015. No lo corto. Podemos cortarlo. Podemos hacer... Está... No, digo, para analizarlo, digo. Y a mí me parece que, por más que, bueno, en el mandato de Maurice Clos tenemos a Maurice con Cristina, con una re buena relación, años dorados, inversión, plata. Argentina estaba relativamente bien. Claramente después viene Macri, le toca Pasalacqua. Que parecía la peor situación posible para un gobernador de Misiones, ¿no? La de bailar con Macri. Sí, hasta que gana Milei. Sí. Porque bueno, la renovación, tenemos que decirlo, por más que tiene un poder propio, tenía un carácter propio, una personalidad propia, tenía una buena relación con el kirchnerismo, con el peronismo, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo que representaba el kirchnerismo. No, por supuesto, y en realidad el origen, como decíamos hasta hace un ratito, el origen de todo es la relación con Néstor. Sí. Esa autonomía posterior de Rovira se entiende, creo yo, a partir de, bueno, obviamente de la derrota del 2006, que lo que hizo eso fue tensionar la relación con Néstor. Uh-huh. Se rompe la relación entre Rovira y Kirchner. Paradójicamente, creo yo, también esa derrota es lo que le permite a Rovira comenzar a consolidar esa hegemonía de la que podemos hablar hoy, ¿no? Claro. Es contrafáctico completamente, pero pensar en una victoria quizás del sí en ese octubre del 2006, quizás no le salía tan bien a Rovira. Es un golpe narcisista, pero de esos que en la vida te cambian todo a veces. Totalmente. O sea, que si sabes aprender, que creo que es el caso, aprendés y te haces más fuerte. Yo creo que eso es así, ¿eh? Claramente no había intención por parte de Rovira de romper con Kirchner, pero las circunstancias lo obligan a a pensar una política más autónoma. Sí. Ahí entra Mauri, que Mauri tuvo una relación muy cercana, y esto a espaldas de Rovira en gran medida, o por lo menos lateralmente, con Cristina. O sea, la relación con Cristina de Mauri marca esos años dorados también que estás mencionando vos, porque se genera ahí una sinergia también muy grande, obviamente en términos presupuestarios, ¿no? Hay 2007-2015, hay de todo, digamos. Era otra Argentina. Sí. Clos comienza también a tener una impronta más propia. Es un gobernador, por más que fue un gobernador joven, que logró, digamos, tener una impronta propia. Y ahí nace lo que para Rovira también fue clave, sobre todo desde el 2007. Él llega a su banca como diputado provincial y ya es votado como presidente de la Cámara. Sí. Entonces, el poder legislativo pasa a tener un rol también clave en la dinámica política misionera, y el poder ejecutivo termina también jugando para Rovira como algo que jugaba, obviamente, que se movía al compás que él lideraba, pero que le daba cierta autonomía, siempre le dio autonomía a Rovira a sus gobernadores, digamos, ¿no? Para gestionar al menos. Y eso también empezó a generar que Clos creyera, digamos, que podía llegar a ser él también, ¿no? Un líder. Yo lo recuerdo como un político fuerte, o sea, con una personalidad fuerte. ¿Sí? Incluso me llama la atención después como... ¿Qué pasó después? ¿Cómo se corrió, no? Bueno, eso es también la historia, ¿no? Porque si vos recordás, en el 2015
2015 fue la última elección en la que la Renovación va con elecciones en simultáneo, digamos, sin desdoblar. La última elección ejecutiva, al menos. Y va pegado en la boleta con Scioli. Sí. O sea, era el candidato de Rovira en 2015 fue Scioli. Y fue una jugada a Olin. Ya existían tensiones con Mauri, con el closismo sobre todo, ya venían existiendo. Hubo circunstancias ahí interesantísimas para entender también la figura de Rovira, que por ejemplo fue su internación en el 2014, en noviembre. Su operación del corazón, digamos, que fue como algo que todos los que lo conocen saben que fue, y que es algo que lo marcó fuerte. Hubo ahí circunstancias políticas en el contexto de eso que llevaron a figuras del closismo a moverse quizá viendo la posibilidad de qué pasaba así, y termina Clos también pegado a esa suerte de conspiración. Todo esto es lo que en la cabeza de Rovira jugaba, ¿no? Sí. Entonces, el Rovira que vuelve después de esa operación, que fue nada, lo operan en 2 semanas, él está en Buenos Aires, después vuelve. Hay un discurso que está en internet de diciembre del 2014 donde él agradece a los médicos que lo atendieron y bueno, es como que vuelve, ¿no?, su figura. Pero digo, ahí esas circunstancias marcaron rupturas, marcaron tensiones que ya venían con el entorno de Mauri. Y en el 2015, Mauri, que como decíamos era una figura muy cercana al kirchnerismo, termina siendo, por lo menos, candidato a ministro. O sea, algunos sciolistas confirmaban que era efectivamente, él iba a ser supuestamente candidato. Iba a ser ministro si ganaba Scioli, ministro de Turismo. Mira. Entonces, si hubiese pasado eso, si Scioli ganaba ese balotaje con Macri, quizá, y esta es una hipótesis mía también, quizá el misionerismo tal cual lo conocimos, y del cual Pasalacqua fue uno de los precursores, digo, ¿no? Porque, por lo menos en términos misionerismo, en términos políticos, Sí. el provincialismo, la estrategia provincialista, quizá no hubiese existido. Quizá ese provincialismo tal cual lo conocimos, si hubiese ganado Scioli, no existía. Es cierto que empieza con Pasalacqua a hablarse de misionerismo. Por lo menos en términos, como te digo, del lenguaje, la conversación, mejor dicho, Claro. Cotidiana de la política. Porque necesitaban una estrategia, como ya no iban a dejar de ser oficialistas, por primera vez en 12 años, necesitaban una estrategia de autonomía respecto de lo que pasaba en Casa Rosada. Entonces, el gobernabilidad con gobernabilidad separada funcionaba porque era un pacto de, bueno, votamos las leyes eventualmente. Los misioneros votan, los representantes en el Congreso de la Renovación votan las leyes que propone Macri, a cambio de que Macri y Frigerio, que era el ministro del Interior de ese momento, algún que otro beneficio te puedan llegar a dar, ¿no? Había un toma y daca muy común en la política, que funcionaba muy aceitadamente, y funcionó muy aceitadamente durante los 4 años de Pasalacqua gobernador, ¿no? Me dejaste pensando con esto de que posta el relato, el discurso y el relato del misionerismo, que hoy en día ya es parte de la agenda total de Misiones, se fortalece y se crea después de que pierda Scioli. Eso es muy interesante. Hay que decir que, o sea, hay como una construcción retroactiva que se hace de que la Renovación fue misionerista siempre. Digo, que ya desde el 2003 nace como una impronta misionerista, cosa que vos hablás con muchos de los fundadores, muchos de los protagonistas de ese 2003, y te dicen que no. Digamos. Lo cual no quiere decir que no existiese una mirada local de los problemas, ¿no? Eso sí. Pero no existía el misionerismo tal cual lo conocimos después. Y que también tiene que ver mucho, yo creo que más o menos 2010, 2011, los discursos de Rovira, se empieza a notar mucho también esa connotación más vinculada, ¿no?, a Andresito. Se empieza a reflotar la idea de la misioneridad. Hay que entender todo este proceso también como el proceso de una provincia joven. Es una provincia muy joven, Misiones. Sí, entonces, pensemos que la bandera misionera nace en la década del 90, se institucionaliza en la década del 90. Sí. El himno misionerita, lo mismo. Ahí hay algunas historias también vinculadas a... Están en las internas, en la interna Rovira Puerta, te estoy hablando del año 2000, digamos, donde se dice que
que Rovira no elige el misionero y guaraní como tema. Como tema oficial, como himno de la provincia, porque era algo, porque estaba muy vinculado supuestamente misionero guaraní a Ramón. Entonces elige misionerita como una forma también de por lo menos tomar cierta distancia. Yo canté misionerita, así que... Sí, estábamos todos cantábamos misionerita en esa época, claro. Yo hice el primario, terminé el primario en el 2003 justamente. Sí. Yo en el 2003 termino el primario. Y me parece que ahí que la idea de la misioneridad, ¿no? Empieza a tomar cada vez más forma. Andresito en la Costanera es del año 2013. Eso te estaba por preguntar, estaba por pedir a la producción que nos diga cuándo se inauguró esa estatua. Que, a ver, cuando viene alguien, yo que trabajo en la producción de eventos, cuando viene alguien, se quiere sacar foto con... Es clave, sí. Es nuestro... Sí. Es la estatua de la libertad, de repente, ¿viste? Sí. Es tremendo. Y lo jesuítico también, que no me quiero olvidar. Que siempre el tema jesuítico fue algo que también estuvo muy presente para hablar de lo misionero, ¿no? ¿En qué sentido? Y la referencia a las ruinas de San Ignacio, pero digo, la cuestión jesuítica, lo jesuítico está en la raíz de ese relato misionero. Es clave, creo, sin duda. A mí me gusta bastante esa historia de los misioneros jesuitas que vinieron allá por no voy a decir fechas exactas. 1007 y pico. Sí. Que fueron echados después. Sí, que cubrían gran parte de Corrientes, Misiones, parte de Paraguay estaban, y después, bueno, guerras, los portugueses de un lado. Revivir esa épica es muy interesante. Cosa que va cambiando. Digo, el Rovira de ese 2010-2011, ya post-2015, en línea con esto que decíamos, va derivando en una figura, en un liderazgo, te diría hasta un poco más, toda la idea esta de lo tecnológico, del Silicon Misiones es mucho posterior, ¿no? Pero la robótica, hay como un Rovira que empieza a mechar, digamos, un montón de temas que él mismo, inquietudes, digamos, del tipo, intelectuales, etcétera. Que él va creando. Que va dejando también un poco de lado cierta retórica más tradicional de esa misionería. Por eso el misionerismo post-2015, que en términos políticos podemos pensarlo como un know-how, como una forma, digamos, de pensar la relación con Buenos Aires, también se va transformando a la par de que Rovira comienza a ser esa suerte de gurú, ¿viste? Con las formas que él hablaba y que bajaba su línea, ¿no? Como ese liderazgo más indiscutido. Y desde una torre de marfil de donde él lideraba, digamos, ¿no? Sí. Quiero hacer una pausita, quiero un mate. Estoy tomando solo, boludo. No, pero está bien. Sí. Yo estoy... Yo no sabía si vos querías, un desastre lo mío. Yo no te quería cortar a vos, que estás on fire. Te veo muy bien. Tomando solo. La estás rompiendo. ¿Cuánto vamos? Ahora vamos 43 minutos. Mira. Yo te pagué las 4 horas. Yo sé que sí. No, si vamos tranquilamente. No, hay que hacerlo. Bueno, Pedro, hablemos un poco del presente. Yo sé que hay muchos detalles y vos tenés un montón de data y chismes de todos esos años que pasaron entre 2015 y el presente. Pero me gustaría hablar un poco de lo que nos tiene a todos en velo. El giro de la renovación, ese volantazo que pegó hacia la libertad avanza, que ocurrió levemente cuando asume Milei, pero después se acelera con un par de hechos. Obviamente por cuestiones lógicas, fueron viendo cómo manejar, ¿no? Ese cambio, porque, a ver, no podemos olvidarnos de que la renovación, Carlos, van con Sergio Massa. Sergio viene acá, hacen un acto. Van pegados a la boleta Van pegados. Ahí se dio una particularidad también. Yo te dije hace un rato que la última vez que habían ido pegados a la boleta de un presidente fue con Scioli. Técnicamente, sí, digamos. Sí. Por esto que te voy a contar ahora.
En el 2015, la boleta era Frente para la Victoria completa. O sea, los candidatos a diputados que había puesto Rovira iban en la boleta del Frente para la Victoria. Creo que era Frente para la Victoria 2015. Sí, era Frente. Todavía. Sí, sí. En el 2023 sucede algo muy particular, que es que la boleta del Frente de Todos, que era la boleta donde estaban Massa y Agustín Rossi, iba pegada a una boleta de otro color, que era la de Innovación Federal. O sea, Rovira logra que los candidatos de él, básicamente, vayan pegados a una boleta que no era la del propio espacio político, ¿entendés? O sea, en términos de ingeniería electoral, es espectacular. Porque que eso nos saltamos un poco, inclusive, de hablar de cierto detalle, de también cómo, a ver, no hablamos de la ley de lemas. Pero eso en el caso provincial. Ok. Eso es en las elecciones provinciales, que es clave, sí. La ley de lemas es clave. Pero esto en el caso de la elección nacional del 2023, Massa no pudo tener candidatos a diputados propios, sino que tuvo pegados los candidatos de Innovación Federal en ese momento, que no eran los propios. Sí. Entonces, ahí también por eso decía que lo de Scioli fue más orgánico. Ok. Apoyaron a Massa, o sea, Rovira apoyó a Massa en el 2023, fue pegado a su boleta, pero en el medio de la campaña empezaron a aparecer a lo largo y a lo ancho de la provincia boletas cortadas de Innovación Federal y repartidas con la boleta de Milei, que iba solamente con la candidatura de Milei. Milei no tuvo candidatos ni a diputados nacionales ni a senadores nacionales en el 2023. Y es la boleta que gana. Gran jugada también, sin dudas. También de Rovira. Eso también fue una cosa impresionante. Todo esto, creo yo, está bueno porque habíamos quedado como en el 2015. El 2015 marca también, creo yo, el antes y el después. Cómo se refleja el liderazgo de Rovira y cómo el misionerismo pasa a reflejarse en términos electorales. Con la boleta corta del 2019. En el 2019 la boleta corta era la boleta a candidatos a diputados nacionales de la Renovación sin estar pegado a ningún candidato a presidente. Es cierto. Fue un fracaso, o sea, un fracaso en términos concretos. La bancada renovadora en el Congreso Nacional, en diputado, cae. Pasan, creo que de 4 a 2. Es un fracaso. Ganando autonomía, en teoría, ¿no? Sí. Pero es un peligro, y en el 2023 era un peligro porque podía llegar a perder los 2 senadores que tenía en la Cámara Alta, Rovira. Entonces, se aseguró eso. Pero la opción de la boleta corta fue una opción misionerista. Existía ahí, ¿no? El espíritu de, bueno, ahora somos provincialistas, somos misioneristas, combinado con un periodo de la Renovación donde esas alas de las que hablábamos en un comienzo, de radicales y peronistas, la alianza original de la Renovación, deja de existir y se homogeneiza un poco la identidad renovadora, ¿no? Y también hay un proceso de desideologización, creo yo, de la propia Renovación, en el sentido de que dejan de haber cuadros intermedios. Los cuadros intermedios en la militancia son clave, porque permiten una bajada de línea y un debate, ¿no? Una suerte de deliberación un poquito más horizontal, digamos. La militancia empieza a apagarse bastante después del 2015. Y eso me parece que las consecuencias de eso se ven un poco en el mediano largo plazo, con la posibilidad, digamos, de plantear una estrategia como la que mencionabas vos, vinculada a un acercamiento a la Libertad Avanza. O sea, el salto que, si vos te parás en el 2007 y venís, te teletransportás hasta el 2024, y vos decís, bueno, pero ¿qué pasó acá para que claro, una fuerza política que se referenciaba en el peronismo, que tenía una línea, ¿no?, vinculada a la justicia social, Rovira terminaba su discurso diciendo hasta la victoria siempre, cómo una fuerza política que nace así termina volviendo lógico un paso como el de pasar a bancar a la Libertad Avanza en términos implícitos, ¿no? Claro. Por lo menos en términos de políticas públicas, que fue como se tuvo que adaptar un poco la
el gobierno provincial a partir de la victoria de Milei, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿qué tanto tuvo que ver las manifestaciones de docentes y policías, que fue muy importante en 2024? ¿Crees que ese fue después de ese hecho, el volantazo hacia la libertad avanza fue como más fuerte? Yo creo que eso es un poco una consecuencia. Ok. Una consecuencia concreta también de lo que generó la libertad avanza, por lo menos en esos primeros meses de gestión, ¿no? En la Casa Rosada. Rovira, cuando gana Milei, el último acto de Rovira público, hasta el día de hoy, tiene que ver, claro, es el de noviembre del 2023 con Sergio Massa, 10 días antes, un poco menos, del balotaje. Nos enteramos que Rovira deja de ser presidente de la Cámara después de 16 años, 17 años, 3 días antes del 10 de diciembre. O sea, el mismo día que asume Milei en la Casa Rosada, Rovira se corre y pasa a ser un diputado. Primero sigue siendo, o sea, creo que sigue siendo vicepresidente de la Cámara, pero termina sentado en una banca como un diputado raso. Eso ya es un gesto, ¿no? Un gesto de que algo cambió. Fue un gesto histórico. Claramente se le quemaron los papeles a toda la política argentina con la victoria de Milei. Rovira no fue la excepción. Y empezó a haber un proceso, obviamente, de desorientación política muy grande dentro de la propia renovación, por esto que decíamos hoy, ¿no? De esto de, bueno, ¿dónde estamos parados? Rovira con su impronta muy post-2015 también, clave esto, de la juventud, ¿no? Con la juventud como un actor central de lo que él entendía como la política. Y empiezan a haber movimientos también vinculados a discusiones sobre qué política pública llevar adelante, que es esto que decíamos, ¿no? Y en mayo del 2024, cuando suceden los primeros focos de protesta, la reacción a partir de esta desorientación política que estamos diciendo, la primera reacción fue el silencio total. O sea, uno veía lo que sucedía en ese momento y realmente era muy difícil para la renovación tener una postura porque la política desde arriba que bajaba era no podemos pelearnos con el gobierno nacional. No le podemos echar la culpa, como concretamente era, de que los fondos que no tenemos para pagar los sueldos de los policías, de los docentes, de los trabajadores de salud, hayan sido recortados como fueron recortados, digamos, ¿no? Desde diciembre del 2023 a mayo del 24, por el nivel de inflación que hubo también en ese momento, en esos meses, el presupuesto provincial había caído de manera brutal, ¿no? E incluso Milei ya había eliminado el FONID, el fondo docente. Una situación complejísima donde la provincia tenía la responsabilidad de pagar sueldos, pero no podía hacerlo con el dinero que hubiese tenido, ¿no? En otras circunstancias. Y eso me parece que terminó siendo un problema porque el foco de las protestas terminaron siendo contra el gobierno provincial y no contra el gobierno nacional, no contra Milei. El problema es provincial, me acuerdo que era uno de los lemas. Y fue un cimbronazo muy grande, porque era la primera vez que se sentía, yo justo estaba acá en ese momento, en mayo del 24, se palpaba, digamos, un clima que era un clima que bastante inédito en Misiones. Que no es que Misiones no es una provincia que se caracterice por protestas, por lo menos muy, no sé si decir violentas o por lo menos más resonantes. No sé, pienso en Jujuy, Salta, tienen una tradición, ¿no? Es cierto. Acá no, acá es distinto. No quiere decir que no haya malestar, pero hay otra idiosincrasia, ¿viste? A la hora de la protesta social. Y se palpó eso y fue un problema que el gobierno del que le costó salir realmente. Y no fue muy largo. Si uno se pone a mirar, creo que la protesta policial venían de varios meses previos, ¿no? Donde la cosa se fue caldeando. Pero el acampe sobre la avenida Uruguay comienza más o menos el 17 de mayo, por ahí. Y ya para el 30 de mayo, por lo menos la protesta policial ya estaba terminada. Ya habían arreglado. Con Ramón Amarilla, ¿no? Como principal referente ahí, que también es un caso interesantísimo. Como
terminó siendo, ¿no?, diputado provincial desde la cárcel posteriormente. Eso es interesantísimo. Creo que muy poco mirado también, ¿no? Como fenómeno politológico, te diría. Sí. Y el 30 de mayo es, quizá recordás, el acto frente a la legislatura, el 30M por la libertad, Sí. que fue la forma que tuvo Rovira también de decir, bueno, acá... Que convocó a todos los intendentes, espacios, claro, todos. que también que movilizaran gente. El antes y el después, creo yo, del conflicto fue, si mal no recuerdo, también el 24 o 25 de mayo, cuando un grupo de docentes van a la casa de Rovira en Puerto Laurel. Eso fue como una luz de alarma donde era un grupo chiquito, digamos, no había, no era una protesta, pero lo simbólico. Y eso creo que encendió todas las alarmas y llevaron a tener que llegar a una solución lo más rápido posible, digamos. Sí, se juntaron dos grupos, bueno, los docentes. Uh-huh. Los docentes tienen una tradición de protesta un poquito, al menos acá en Misiones, ¿viste? Bueno, tengo a mi mamá, que le mando un saludo, mi mamá docente, gremialista, Total. y que ha cortado varias rutas Uh-huh. en pos de sus derechos, claramente. Y los policías que desde el año, creo, porque esto también hay que tenerlo en claro y decirlo, no fue un acuartelamiento del 2024. No llegó a ser un acuartelamiento. Ok. Eso hubiera sido peor. Sí. Hubo un acuartelamiento en Misiones, y mal no recuerdo, en el 2012, que fue el último y que fue grosso, y que de ahí nace la mesa de diálogo, que era también algo bastante inédito en la provincia, creo que ya no existe más, no sé ahora, donde había un ida y vuelta con un sector de los policías. Hay que tener en cuenta que los policías no pueden protestar, supuestamente es ilegal que protesten. Sí. No hay una instancia de sindicato. Sí, que es un debate que pueden... responden al Ejecutivo. Y exactamente. Entonces, era fue siempre medio sui generis el tema de la mesa de diálogo, ¿no? Sí. Pero eso terminó estallando, creo, en el 2024, por esto que te digo, ¿no? Una falta de presupuesto muy, muy importante. Y este encorsetamiento, digamos, que el propio Rovira también generó por la propia estrategia pragmática de no poder salir a decir, no hubo un solo funcionario que saliera a decir, no, esto es por los recortes y el ajuste que está haciendo el gobierno nacional. Sí. O sea, una frase cortita que nadie la dijo, digamos, ¿no? Es cierto, nadie la dijo. Era un momento donde la desorientación, creo yo, primó, ¿no? Y es un antes y un después. Yo creo que ahí empieza Rovira a ser el nombre de Rovira cada vez menos tabú, sobre todo a partir de este imaginario y esta construcción que generó él también alrededor de su figura y su liderazgo, sobre todo en los propios también, pero también en la sociedad misionera, respecto de su lugar, ¿no?, de intocable, en un contexto absolutamente inédito, ¿no?, para la política argentina. Qué loco lo mucho que sigue midiendo Milei y la Libertad Avanza acá en Misiones. Teniendo en cuenta que Milei oficialmente todavía no visitó la provincia. Es verdad eso. A Israel sí fue como 10 veces. Es un montón. Se conoce todas las ciudades de Israel, pero Misiones, tipo... Posadas, a Misiones nunca vino. A Misiones nunca vino. Eso tenía... No, pará. No, bueno, está. A Misiones nunca vino siendo presidente. Ok. Siendo presidente. ¿Hay una foto de Milei en las cataratas? No. Eso queremos todo. Pero sería épico igual, ¿no? Pero... Hubo visitas de Milei, según las que tengo yo. Yo también he leído que hubo visitas... pero formales, secretas en gran medida. Sí. A mí me consta, según lo que me dijeron, hay una que fue hecha pública por el propio periodismo misionero en el 2023. Sí, está hecha. En Misiones Online salió, con una foto de Milei bajando de un avión privado con un paraguas. La foto no la vi. Vamos a ponerla ahora también. Esa fue la primera... Esa visita la largan, ¿no? Uh-huh. La hacen conocer, por lo menos, post-paso del 2023. Acá, en Misiones. Sí. Y mostraban a un Milei bajando de ese avión para reunirse con Rovira. Esto contado en la propia nota, en el año 2021. Estamos hablando del Milei, candidato a diputado nacional. Sí. Se dice que ahí en esa reunión, y esto nos lo plantea la nota, pero después indagando un poquito,
se generó una instancia en la que el gobierno provincial, la renovación, pero el gobierno provincial le abría, digamos, ciertos grifos a La Libertad Avanza. De repente apareció un cartel de un león, que también está en internet, un león, un cartel enorme de un león, al estilo bien Milei, en la costanera, pero una cosa medio enigmática, digamos. La historia de los libertarios en Misiones es realmente muy compleja y muy difícil de entender, porque tuvo un montón de aristas, un montón de personajes. Recién en el último año y medio podemos decir que existe la Libertad Avanza como tal. Que vino Karina. Exactamente. Pero Rovira siempre estuvo al tanto de ese ida y vuelta, porque él veía que había un caldo de cultivo en Misiones como para que una fuerza, por lo menos más antikirchnerista, podemos decir, como la Libertad Avanza o como la figura de Milei, pudiera tener algún tipo de arraigo. Yo sé que existió esa, que lo hicieron público, y después, investigando un poquito, al parecer también hubo otro encuentro con Rovira en el 2023. Principio del 2023. Esto lo escribí, hay una nota en la revista Crisis, donde cuento un poquito también todo eso. Y esto habla, me parece a mí, también de cómo la figura de Rovira, cómo Rovira mira el panorama nacional y también saca sus propias conclusiones respecto de los personajes. Hay un dato que no es menor. Y esto lo tengo chequeado y lo chequeé 1000 veces para decirlo, porque si no, la última vez que Rovira pisó Buenos Aires para una reunión formal, te estoy diciendo, fue antes del 2007. Fue cuando todavía era gobernador. Después de que dejó ser gobernador, Rovira nunca más pisó Buenos Aires oficialmente. Claro. O sea, nunca más se fue a reunir con alguien a otro lado. Todos los que quieren reunirse con Rovira tienen que venir a Posadas. Qué interesante eso es así. Eso es así. Qué interesante eso. Y lo pasó a Milei, ¿no? Estaba pensando si crees que está relacionado esto de lo fuerte que es la imagen de Milei acá en Misiones, con esta especie de hartazgo y anti... Yo lo pensaba tipo como una analogía con el anti-kirchnerismo que sufrió, que se vio en las últimas elecciones. ¿Crees que hay algo parecido ahora, hoy en día, en Misiones? Tipo, la fuerza, ¿no?, de la oposición viene más de ese anti-rovirismo. Sí, el anti-rovirismo es palpable y quedó expuesto a partir de ese 2024 que decimos, ¿no? En marzo del 2024. Por un montón de factores. Por eso el panorama es tan particular, ¿no? Vos plantear una estrategia de gobernabilidad con gobernabilidad se paga. Pragmática. Con Milei es muy distinto que lo que fue hacerlo con Macri. Porque vos con Macri sabías que estabas hablando un idioma político. Vos sabías que estabas cumpliendo para que después te cumplan, eventualmente. Vos con Milei, la estrategia esa termina siendo una estrategia de saco roto, porque vos le podés llegar a votar todo en el Congreso. Y es muy difícil, digamos. Claro, ese compromiso de vuelta es muy difícil de que se cumpla. Entonces te sienta bases distintas a la hora de negociar y de hacer política. Y el caso de ese antirrovirismo que te digo, tiene que ver claramente por los 20 años donde empezó la historia, ¿no? Un proyecto de más de 20 años que supo readaptarse, renovarse, jugar, digamos, el juego de la política, logrando una identidad, mal o bien, digamos, ¿no? Propia, donde siempre funcionó ese ida y vuelta, y donde una figura como la de Milei capitalizó en un principio, primero por la agenda nacional. Como decíamos, en el 2023 Milei no tuvo candidato propio. El año pasado, en 2025, ya con candidato propio, Milei le gana la renovación en las elecciones legislativas nacionales. O sea, gana la Libertad Avanza, ¿no? Y gana por Milei, digamos, no gana por Harfield, no gana por Núñez. Entonces, si la Libertad Avanza capitaliza ese sentir, ese hartazgo más antirrovirista,
Y bueno, estamos hablando de que una elección provincial, por más que vos desdobles la elección, por más que provincialices la discusión, porque también durante años el desdoblamiento electoral le sirvió a los gobernadores para volver una discusión de agenda provincial y despegarse de lo que pueda pasar a nivel nacional. Sobre todo por el tema de las boletas, ¿no? Ahora con boleta única cambia todo. Ahora ni siquiera desdoblando te garantizás una victoria asegurada. Por eso todos hablan de que el año que viene, en el 2027, el escenario de oferta electoral puede llegar a ser un escenario muy parecido, de fragmentación, digamos, muy parecido al del 2007 que mencionábamos también hoy, ¿no? Ya no esas super elecciones que tuvo, ¿no? La victoria de Pasalacqua en el 2015, que creo que fue el 65% más o menos. Sí. Creo que el récord lo tiene Herrera Wad en el 2019 con el 73, creo que sacó, una locura, creo, capaz que más. Incluso la victoria de Pasalacqua del 2023 había sido más baja, el 50 y algo. Ahora el escenario es un escenario de tercios y dependerá mucho de cuáles son las candidaturas y dependerá mucho del desenlace de esta interna que estamos vivenciando ahora, ¿no? Que se parece mucho, tiene cositas parecidas a lo que se vivió también en esa última etapa del closismo, ¿no? Sí. Estamos hablando de encuentro misionero y todo lo que rodea eso. Qué curioso, ¿no? Porque estábamos viendo este volantazo y este juego y coqueteo con la libertad avanza, pero ahora estos últimos meses, de repente, chau renovación, tampoco vamos a hablar hasta, no sé todavía, pero de un fin de ciclo y no, estrenar un nuevo espacio, abrir las puertas, o eso es lo que nos están vendiendo, abrir las puertas para escuchar a nuevos, no sé, buscar nuevas caras, nuevos candidatos, nuevo Encuentro público. misionero. Encuentro misionero. ¿Crees que pueden revertir esa imagen de antirrovirismo? Porque encima, a mí lo que me parece curioso es esto de entrar en Encuentro Misionero. Entre las primeras fotos que encontrás y el primer contenido está Carlos ahí. Sí. Y yo digo... Es que es muy difícil, porque el liderazgo de Rovira es un liderazgo que fue indiscutido siempre. Sí. Y te diría que hasta el día de hoy es indiscutido, por lo menos en los términos formales. Sí. Todavía que yo sepa, no existe un espacio aparte de la renovación que le dispute el liderazgo. Sí. Más allá de las tensiones que hay, ¿no? Y que se hablan. Pero Encuentro Misionero es el camino que encuentra Rovira, y esta es una interpretación, para poder darle un cierre también a un ciclo político, que es el ciclo político de él, en los términos que él mismo quiere. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando él dice la renovación caducó, significa acá nadie va a venir a decirme cuándo es mi fin de ciclo, yo lo pongo. Yo pongo ese límite, ¿no? Si después Encuentro Misionero fracasa, no fracasó la renovación. Fracasó Encuentro Misionero. Es buenísimo si lo pensás, es buenísimo, claro. Entonces, yo no perdí. O sea, es como... es Ramón Díaz. Es Ramón Díaz saliendo de la... Yo no me fui a la vez. De la Bombonera. Sí. Pero es un lugar al que Rovira llega después de esta desorientación que genera Milei, ¿no? Okay. En todo sentido. La primera estrategia de Rovira para tratar de compensar esa desorientación es la mímesis con esos libertarios, ¿no? Sí. Con la idea libertaria, difusa, pero Rovira diciendo Misiones fue la provincia que ya viene ajustando desde el año... O sea, siempre ajustó, siempre tuvo equilibrio fiscal. Misiones nunca resignó el equilibrio fiscal, como Milei. Están los que dicen también que... Y esto lo dejaron correr y a mí me lo negaron. Un poco lo mismo que pasó con lo de Ficha Limpia, que es el antes y el después, que también decimos, ¿no? Un poco un quiebre. Que Milei sale a decir que él nunca había hablado con Rovira. En el 2024, en abril, un mes antes del estallido de mayo, viene Guillermo Francos, el jefe de gabinete, por primera vez, en ese momento jefe de gabinete. Y se reúne con Rovira y Lule Menem con Francos. Y ahí salió el Colo Bancic a decir que había habido una conversación telefónica
Esto no, después no Sí, tuvo sí, sí. mucha repercusión, pero que habían hablado supuestamente Rovira y Milei, y que Rovira se había solidarizado con Milei, lo había dicho, sí, yo también, cuando asumí tenía la legislatura en contra, eso que te contaba Claro. de la mayoría puertista, Sí, sí, sí. como solidarizándose y medio que enseñándole a Milei que en realidad era difícil, pero que iba a poder ir para adelante. Eh, pero bueno, eso fue el primer paso para esa mímesis, que después termina, ya medio en simultáneo, consolidando este pasaje a cierto, lo que él llamó lo blend. Sí. Que el blend venía a ser en el discurso rovirista como la forma que tenía Rovira de volver a ese 2003, supuestamente, y recuperar el espíritu de alianza y de coalición, radicales, peronistas, independientes y libertarios también. Ujú. Que dura muy poco, ¿no? ¿Por qué pierden la elección? Gana, la Renovación gana la Sí, elección provincial. pero Fue la peor elección provincial de la peor. historia de la Renovación. Sí. Fracasa un poco ese esquema. Ujú. Porque se pone en juego, y acá me parece la clave para entender por qué es un momento tan particular este. Se pone en juego la propia identidad del proyecto. Es lo que te decía esto de te teletransportás, estás en el 2007, te teletransportás al 2024 y no entendés absolutamente nada. Claro. Era la primera vez que se ponía sobre la mesa la discusión por la propia identidad. ¿Qué somos? Exactamente. Y ese es el problema en el que está hoy la renovación, y creo que es el meollo y el núcleo de la discusión que hay hoy con Hugo Pasalacua. Sí. Y con todo lo que se referencia en todo caso alrededor de Pasalacua. Es una discusión acerca de la identidad. Es cierto. Para salir un poco de la internita y de la mera puja de poder, ¿no? Sí, sí, sí. Rovira tuvo una estrategia desde el primer momento de alianza tácita con Milei. Y lo vemos en las votaciones Sí, sí, sí. en el Congreso. Pasalacua, quien lo conoce a Pasalacua, sabe que ideológicamente está parado, digamos, bastante Sí, en obvio. la vereda enfrente de alguien como Milei. Sí, sí, sí. Tuvo que hacer equilibrio. Él no maneja la política, la línea política. Y terminó, sí, con problemas vinculados a por ejemplo, a las economías regionales misioneras, ¿no? Sí, El sí, problema sí, de la sí, yerba sí. mate La yerba. es central. Entonces, ¿cómo se puede tener una estrategia vinculada a la yerba y a ciertas demandas si al mismo tiempo hay una estrategia de acercamiento por otro lado? No se entiende muy bien. Y ese es el problema que tiene hoy la renovación, y que un poco encuentro misioneros como una suerte de salida por arriba del laberinto, porque están en una encrucijada importantísima, electoralmente, pero Sí. también en términos sociales, ¿no? ¿Qué tema esto de los viejos políticos de carrera, ¿no? De la, de la delegación, de la concesión de poder, ¿no? Porque pienso, ok, creas un nuevo espacio, un nuevo partido nuevamente, un nuevo nombre, una nueva marca, pero entras en el perfil y estás vos de vuelta. ¿Vos no sentís una analogía? Yo al menos, hay muchas diferencias, pero a veces siento una analogía también con lo que nos pasa con Cristina y con otros Totalmente. viejos políticos que tenemos, ¿no? Que como, ok, Totalmente. te doy mi poder un poquito, pero poquito yo voy a seguir comandando esto. Ujú. Y creo que Argentina, incluso en general, sufre mucho eso. Sí. Sufre mucho eso. Y volvemos a esto de vuelta, que parece que la traición es inevitable. ¿Quién va a ser el que... ¿quién va a ser el que traiciona? Y bueno, que el poder no se pide, se toma, se tiene que tomar. Sí. Rovira supo desde ese 2007 y desde la experiencia con Clos pensar en un mecanismo que en la práctica podía llegar a evitarle a él un dolor de cabeza respecto de la cuestión sucesoria. Porque después de Clos, que fue una situación Sí, compleja, sí. el entorno de Clos presionó a Mauri para que avanzara y también tomara una decisión, ¿no? Que rompiera, digamos, con ese liderazgo de Rovira. Mauri nunca lo hizo. Tuvo dos gobernaciones, Mauri, ni más ni menos. Y después, pues fíjate, el candidato de 2015 fue Pasalacua, que era el vice, lo que le impedía después a Pasalacua, aunque hubiese querido
avanzar y tener una reelección. Claro. No pudo. Y después el que fue candidato en 2019 fue Herrera Claro, Aguad, como una que es era el vicegobernador de Pasalacua. Que tampoco como una estrategia esto de, ok. Fue una estrategia. Sin duda. No te dejo reelegir, va directamente el vicegobernador. Exactamente. Se rompe eso con ahora la candidatura, claro, la candidatura de Pasalacua del 2023, sí. Cuando la lógica decía que tenía que ser Carlos Arce. Hubo una interna ahí también. Sí. Terminó ganando esa pulseada Pasalacua. Y lo interesante ahora es que, al igual que en aquel 2011, donde fue Clos por la reelección, sí. Es la primera vez que un gobernador tiene la posibilidad de reelegir, después de 15 años. Y ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay una cosa concreta también, ¿no? Porque si de repente hay una movida como la que hubo de intendentes, ¿no? Donde de repente sí pusieron sobre la mesa por lo menos la intención, las ganas de que Pasalacua continuase gobernando después del 2027. Uh-huh. Y es un dolor de cabeza. Sí. Es un dolor de cabeza para esa conducción, ¿no? Sí. Es un dolor de cabeza. Es curioso porque esto que estamos haciendo acá, estamos charlando, analizando, parecería ser algo normal, debería serlo. Pero son pocos los medios, para no decir casi ninguno, que hablan de política local de manera real, ¿no? Sin mezclarlo todo el tiempo con Buenos Aires, ¿no? Y opinan y hablan de manera auténtica, dicen lo que piensan. ¿Qué pensás de esa paranoia colectiva que siento, me hago cargo, que siento que existe, ese tabú que existe con Carlos? ¿Cuál es el motivo, decís vos? Sí, vos como periodista, sí. ¿Sentís que hay que irse de Misiones para ejercer el periodismo y el trabajo de manera libre, tranquila? ¿Cómo la sentiste vos? Pues sí, para hablar de Misiones uno tiene que estar lejos, digamos, de la política misionera. Esa es un poco la pregunta. Existió, sí, durante mucho tiempo, creo yo, cierto miedo, ¿sí? ¿No? A hablar y a decir algunas cosas. Creo que tiene que ver con todo lo que venimos hablando, digamos, como un poder tan hegemónico se puede llegar a consolidar. Y sin ir más lejos, vos te fijás lo que eran los medios en el 2006 justamente, sí. Cuando fue la RR, tenías el diario El Territorio, opositor acérrimo. Cómo todo se fue homogeneizando, ¿no? Con el correr de los años, digamos. Sí. Y realmente, como vos decías al comienzo, ¿no? Sí. La cuestión esta de los medios, así, como la diversidad de voces en Misiones, por lo menos, no existe en líneas generales. Sí. Y hay una causa material, ¿no? Obviamente, que es cómo se distribuye la pauta oficial, digamos. Hay ¿Cómo se financian los medios? ¿Cómo se financian los medios? Que pasa en Misiones y pasa en todas las provincias. Sí. O sea, si vos te vas iba a decir Formosa, pero saquemos a Formosa. Te vas a Tucumán, te vas a Mendoza, sí. Por más que puede llegar a haber, digamos, una cosa más privada, ¿no? Pero en líneas generales los medios se financian con pauta del Estado. Y eso también condiciona mucho. Entonces sí, hacer periodismo político en Misiones es un desafío. Es un desafío porque también te lleva a cruzarte con las propias fuentes cuando vas al supermercado. Claro. Digo, yo estoy acreditado en Casa Rosada. Dato no menor. Cuando escribo sobre gente, o sea, obviamente uno tiene contactos, uno se cruza en la propia Casa Rosada con las personas acerca de las que uno escribe, ¿no? Sí. Santiago Caputo. Uh-huh. Pero es muy distinto al hecho de compartir una comunidad más chica, digamos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, la sensación que te da siempre es la de una libertad. Claro. Sobre todo, digamos, de te perdés en la multitud. De dinámica, claro, exactamente. Acá estás todo el tiempo codeándote con
con todo el mundo y Sí, todo, sí. y de repente todo tiene que ver con todo. Sí, La obvio. cercanía con el poder también termina siendo Re un poco más cercana estrecha. también. Sí, sí. Y todo eso condiciona a la hora de querer hacer un periodismo lo más autónomo posible. Para mí el valor del periodismo es la autonomía. O sea, si uno pone en juego la autonomía, pone en juego todo. Porque ahí la autonomía va de la mano de la credibilidad que uno tenga también, ¿no? Total. ¿Esto quiere decir que uno es completamente libre? No, nunca, nunca. Vos No, escribís no. para un medio determinado, Total. hablás con fuentes que te dicen una cosa y de repente tenés un ida y vuelta con una fuente que también respetás las cosas que... O sea, uno no está contando todo, no puede contar todo lo que le dicen tampoco, Sí. ¿no? En una dinámica periodística, porque respeta el off de récord. Sí, sí, sí. Entonces, hay muchas cosas que llevan a que efectivamente sea complejo, sea compleja la práctica periodística en general, pero en lugares más chicos, más todavía, ¿no? Es cierto esto que marcás de la financiación. Sin dudas es de lo más importante. Y yo creo que en Buenos Aires capaz no se nota tanto porque tenés mucho capital privado. O sea, toda la gente, o sea, el 80% de la Argentina vive en esa provincia. Y capaz la financiación privada, que, que no deja de tener intereses, eso Total, hay que dejar claro. tal cual. Eh, pero bueno, hace esa ilusión de libertad y de que hay más tipos de voces, me parece que juega. Ujú. A mí me parece que acá la gente se autolimita muchas veces. Eso es Por un, clave. por, Eso está buenísimo. La autocensura, o digamos, sea, la ¿no? autocensura. Más el miedo, eso también, sí, totalmente. No Yo a te lo veces digo. creo que no es tan, hasta incluso tipo, no es Exactamente. tan real, ¿no? O Ujú. sea, me ha pasado, creo que a vos también, seguramente, de sentir esa Ujú. autocensura, no, te bajan la voz. Sí, sí, sí. Y Eh, simplemente eh, por una paranoia propia. sí, 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 Eh, Hay que decir, digamos, que las lógicas de poder sí, juegan también con eso siempre, ¿no? sí, sí, sí. Se juega, o sea, todo lo que se genera, toda esta suerte así de silencio que se genera, no es porque están todo el tiempo atrás tuyo. La idea está el gran hermano, ¿no? Como se juega también Sí, uno se autolimita. sí, sí, sí. Y ahí se juega mucho también, ¿no? Y es clave eso, para mí es clave. Sí, una especie de panóptico. Sí, A ver, yo creo que hay hechos que alimentan esa paranoia colectiva. sí. Eh, a ver, estábamos hablando el otro día de Quito. Hechos, y tenemos un par de Ujú. hechos. Bueno, esto de las protestas de docentes fue judicializado también. También, no Eh, mencionamos eso, digamos, ¿no? sí. Fue judicializado, hubo una sentencia, ¿no? Ujú, En noviembre ujú, del año pasado contra los referentes docentes, ¿no? De la protesta. Y no podemos tampoco dejar de decirlo de los 8 policías, entre ellos Amarilla, ujú. que fueron encarcelados. Sí, sí, sí. Posteriormente a mayo del 24, fue en septiembre por otra causa, ¿no? Pero tenían relación directa. Creo que una de las características del poder en crisis es justamente cómo se acentúa esa paranoia, sobre todo, Sí, ¿no? sí, sí. Y desde el 2023-24 para acá, en Rovira se empezó a ver cierta inquietud respecto a cosas que no se podían manejar del todo, ¿no? Y TikTok. claro, mencionaste recién a Quito, bueno, un TikToker del Dorado, Sí, sí. que era muy irreverente con sus videos, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí. empezaron muchos a preguntarse, bueno, ¿qué onda este tipo? O sea, imagínate que para que le llame la atención un TikToker, abril de 2024, un mes antes de las protestas de policías y docentes, lo terminan deteniendo por una causa, una denuncia sobre intimidación pública, etcétera, ¿no? Y Sí. del Dorado a Posadas, preso en Posadas un fin de semana entero, porque lo meten preso un viernes, el lunes obviamente lo liberan, pero un fin de semana. Ujú. Tuviste el caso de Florencia Aguirre, que es también otra TikToker, que fue también a fines del 2024. Digo, ciertos movimientos terminan mostrando, son básicamente la expresión de un fin de ciclo, ¿no? En Sí, sí, términos sí, de, sí. de- de cómo se siente tener cosas que uno no puede terminar de controlar del todo, ¿no? Sí. Y llama mucho la atención eso también. Y
y lleva también a todo un debate que se dio en el 2024 también, la polémica respecto a la creación de esta Fiscalía de Ciberdelitos, que después terminó, hay que decirlo, ¿no? Porque terminó funcionando como una Fiscalía de Ciberdelitos que no tuvo directamente, o sea, no, que yo sepa, no existieron casos de amedrentamiento a partir, ¿no? de la creación de la Fiscalía, digo, por lo menos no en términos directos, pero que sí generó un nivel también de alerta generalizado, ¿no? Sí. Pero bueno, eso habla para mí sí de un poder un poco más en decadencia y que también genera miedo. Sí. Pero es más el miedo que tiene el poder que el miedo también que pueden generar a través de eso, me parece, ¿no? Sí. Son pocos, es cierto. Creo que son pocos los casos, pero existen y yo creo que van alimentando todo ese caldo. Sí. Pero esto, vos incluso hoy lo mencionaste, que notás que esa paranoia está bajando y el miedo incluso está bajando, que se está hablando un poquito más. Incluso, esto es Vox Populi, ¿no? Sí, pero sí. Existen trolls de la renovación, de repente, del 2024 para acá, por ejemplo. Sí. A mí me pasó, digamos, te mandan los trolls, es muy evidente todo igual, porque de repente tenés 30 comentarios en 2 minutos y entras a la cuenta y es una foto de un tipo de Rusia. Los bots son evidentes porque... Exacto, que es como querer replicar una lógica, como esto vinculado a lo que decíamos de lo que genera Milei, ¿no? Sí. Replicar una lógica libertaria de hostigamiento en redes que termina quedando ahí, porque ¿cuál es el sentido de un troll? Tirar la piedra y que orgánicamente más gente se sume. Y de repente te das cuenta que nadie se sumó. Exactamente. Pero bueno, eso demuestra también cierto grado de improvisación, ¿no? A la hora de hacer política. Sí. Es raro. Sí. Pedro, ¿por qué hacer periodismo? ¿Qué buscas con tu trabajo, con tu labor? Revelar verdad. Sí. ¿Cuáles son los sueños de Pedro? Vamos a poner un poco profundo. No sé si tiene que ver el trabajo con el sueño, pero a veces está muy vinculado, ¿no? A ver, mi ingreso al periodismo, te voy a hacer un poco el recorrido. Yo soy sociólogo. Te recibiste primero de sociólogo. Tuve sociología en la UBA. Mi vocación periodística la tuve a partir de mi interés por la política, ¿no? Y un poco canalicé, como no lo canalicé por el lado de la militancia, terminé canalizándolo por el lado de escribir sobre la política y el análisis sobre la política. Y un poco la vocación que nace a partir de eso es, sí, la de contar historias, ¿no? También. Y un poco uno termina envuelto, y esto también está bueno vinculándolo con lo anterior, ¿no? Uno no puede andar haciendo periodismo como si estuviese haciendo periodismo desde un panóptico, justamente, ¿no? Uno tiene que entender que al hacer periodismo uno también está incidiendo en la realidad. También participa de ciertas lógicas de poder, sin duda, clave. Sin dudas. Uno no es solamente un francotirador, donde de repente tirás el dardo desde cualquier lado. No, vos estás hablando desde un lugar concreto y estás a la hora de contar algo, de tener información, estás poniéndole también tu marca y lo que vos pensás, ¿no? A la hora de contar una noticia. Por eso toda la discusión respecto a la objetividad, ¿no? Yo no creo que la objetividad sea algo que no tenga que buscarse. Creo que sí, creo que hay que buscar la objetividad, pero en términos de esto, ¿no? De lograr tener la información necesaria como para contar algo y ponerle el análisis que le quieras poner, ¿no? Obviamente. Pero no hay inocencia en las cosas que uno hace, y eso me parece que está bueno tenerlo en claro, sobre todo cuando uno quiere hacer un periodismo lo más, esto que decíamos hoy, ¿no? Un periodismo lo más autónomo posible. Eso no quiere decir que uno no tenga condicionamientos. Entonces, un poco lo que me mueve es eso. Me gusta el hecho de contar historias. Me gusta la información, lo cual es un problema también, porque termina siendo... Hoy obviamente estamos hablando de que la información es todo. Sí. Y es un problema, porque uno termina inmerso en una dinámica
que muchas veces no puede controlar, con información que también uno tiene que poder separar la paja del trigo. Sí. Discernir intereses. Discernir intereses y discernir información falsa de información verdadera, cosa que siempre fue así, pero ahora más todavía, ¿no? Hoy, sobre todo. Exactamente. Entonces es un desafío hacer periodismo hoy, porque realmente el periodista, a diferencia de hace 30 años, donde te digo 30 por decirte 30, 40, el periodista estaba en cierto pedestal. Sí. Ahí le doy un poco más allá de todo lo que nos critica, sí, todo, más allá de toda la violencia con la que somos víctimas, porque es así, digamos. No se justifica. Me parece que estamos ante, Milei dice lo que dice porque se para en una situación concreta, que es hoy la dinámica de redes sociales, de internet, generó un poco que sí, que los periodistas pierdan el monopolio del micrófono. Un poco de poder, perdieron un poco de poder. Exactamente. Pero eso no significa que el periodismo tenga que dejar de contar lo que tiene que contar y de chequear la información como la tiene que chequear. Sí, o sea, no es lo mismo lo que se escribe en Twitter que lo que uno puede como periodista investigar y analizar, ¿no? Entonces, estamos en un momento transicional, no cabe duda, respecto a la profesión. Y eso es lo que también a mí me genera mucho desafío, ¿no? No soy alguien nostálgico en ese sentido. ¿Le sentís como... O sea, sentís al periodismo como un desafío constante y eso un poco te da... Como un medio, también, me parece. Es un medio. Es un medio. Yo no soy tan romántico respecto, por ejemplo, de la escritura en sí misma. Hay muchos periodistas que vos le preguntás por qué es periodista y te dicen que es porque de chico le gusta escribir. Claro. Yo algo escribía de chico, pero digo, no es por eso, no es por la escritura que a mí me gusta. No, había un estilo. A mí me interesa el periodismo porque me permite un diálogo con la realidad distinto, ¿no? Y con el poder también. O sea, para mí eso, no hay que ignorar que uno también forma parte de una dinámica de poder. ¿Y crees que podés entonces inferir en la realidad? O sea, podés realizar cambios, o sea, con todo esto que... Sin duda. Sin duda, ¿no? Sí, sin duda. Obviamente uno entiende que las transformaciones vienen por otro lado, pero uno cuando escribe acerca de algo está incidiendo. Sí. Después está la repercusión que puede uno tener o no, ¿no? Sí, depende cuál es en qué medio estás escribiendo, desde qué medio lo decís. Pero ahí viene la responsabilidad que uno tiene que tener al momento de hacer periodismo también, ¿no? Uno tiene que ser lo más honesto posible. Si no, no hay salida. Me parece que lo otro, si no, sería seguir abonando a una lógica que solamente tiene que ver con la de hacerse el distraído respecto de cosas que son importantes, ¿no? Me parece que el periodismo tiene que también hacerse cargo del lugar desde donde habla. Y eso es lo que me parece que Milei no entiende. Okay. Me parece que Milei no entiende que realmente el periodismo tiene una función y cumple una función, que es la de criticar el poder. En el caso del periodismo político, ¿no? Sí. El problema es que como Milei es la expresión máxima de cómo al poder le molesta el periodismo. Entonces, ese es el principal problema. ¿Por qué a él le molesta y le duele tanto, digamos, que exista el periodismo, ¿no? Sí. Bueno, vos en este momento... no podés entrar a Casa Rosada. O sea, podemos entrar, pero ¿estás acreditado? Sí, estoy acreditado. Lo que pasó fue que nos corrieron, digamos, ahí sí nos echaron de alguna manera, circunstancialmente, en abril. Tuvimos 10 días afuera, inéditamente la sala de periodistas quedó cerrada. Estuvo cerrada 10 días, cosa que nunca pasó en la historia. La sala de periodistas se crea en el año 37, ponele. Y nunca se había cerrado. Nos sacaron y nos permitieron volver, pero volver con restricciones. Entonces ahora tenemos que entrar por un lugar lateral. Ya no entramos con la huella. Antes teníamos la huella digital, que era como entran todos los trabajadores, digamos, por más que nosotros no fuésemos trabajadores, entrábamos igual, así. Ahora entramos por una lista y podemos ir a la sala que queda en el primer piso y caminar alrededor de los pasillos del costado. No podemos ir ni al patio de las palmeras, ni siquiera podemos mirar lo que pasa, porque nos pusieron vidrio esmerilado. Entonces estamos como encorsetados, o sea, es volver a la sala, volver a Casa Rosada, pero sin volver, digamos, ¿no? Entonces, me parece que habla mucho de esa paranoia y esa
Y ese sobregiro que tiene Milei con el periodismo, porque le sube mucho el precio. Claro. Entonces también eso es interesante, porque el periodismo termina teniendo un nivel, digamos, de relevancia en la agenda pública. Tiene, ¿no? Claro, Parece, ¿no? nos da una vidriera también eso. Sí. Pero digo, tampoco hay que comerse el viaje, ¿no? Y Sí. tampoco hay que obnubilarse por las luces de esa vidriera. Me parece que hay que seguir elaborando, no hay que llorar de más tampoco, y lo que mejor podemos hacer es seguir contando lo que pasa. Me encanta. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Gracias a vos, Brian, y éxitos con el Merité, sitio. que no, que creo que en ningún momento mencionamos el nombre del programa. ¿No? Creo que no, pero eso va a estar explícito en el resto del contenido. Totalmente. Gracias realmente. Se nota una autenticidad realmente en tu labor y por eso estás acá y por eso también te va como te va. Gracias, viejo. Gracias.